¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos. Vamos a hacer la demostración rapidito de esta videocámara. Es una Sony Handycam en formato mini DV. Ya la tenemos conectada a su adaptador de corriente original. No tiene la batería instalada. De hecho sí traía un par de baterías, pero las hemos descartado ya que no retuvieron la carga. Y pues fue una lástima porque sí se miraban bien las baterías. Pero bueno, ahí la podemos ver. La videocámara está muy suave, tiene lentes Car 6, varios sonar, son excelentes lentes, micrófono estéreo. Tiene varias cosas muy interesantes esta videocámara. Okay. También acepta tarjetas de memoria Memory Stick de la propia de Sony. Ahí tenemos una instalada. Tiene un flash integrado, el cual sale dependiendo de las condiciones de iluminación en ese momento, muy suaves. También se le puede dejar el flash forzado, ajustes en fácil, display, batería, etcétera. ¿Qué más podemos mencionarles? Tiene Night Shot del otro lado, tiene el Night Shot aquí, bueno, lo van a leer al revés, pero es Night Shot, ahí está desactivado. Tiene también conexiones, bueno, salidas, ahí lo vamos a ver ahorita. Salidas de lo que es audífonos, salida para, bueno, entrada para micrófono externo, salida de audio y video propio de Sony, LANs. Okay. También tiene conexión a lo que es conexiones USB y conexiones DV. Aquí apenas, ahí está, ahí lo pueden ver. No quiero mover mucho la cámara porque no quiero dañar el cable del adaptador, pero ahí está USB y DVI. Okay. El visor es un visor a color, viewfinder a color. Okay. Está en muy buenas condiciones esta videocámara, luce perfecta. Detalles mínimos de uso como esto que pues son mínimos, es nada para lo que la cámara te ofrece. Vamos a ver el visor, que efectivamente pues es a color, ahí lo pueden ver, ahí está. Ok, ¿no sabe? Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a abrir lo que es aquí la pantallita, el monitor. Esta pantalla, aparte de que está muy grande la pantalla, a diferencia de otras, es como de 3.3, 3.2 pulgadas aproximadamente. La mayoría son de 2.5 pulgadas, pero esta es más grande. Y además es touch. A ver, ahí está. Es una muestra de que es touch. Tiene varias funciones. Aquí en la pantalla se controlan, ok. Está muy suave. De hecho, por eso no trae ningún control aquí, porque todo está integrado en la pantalla. Ok, otra de las cosas que podemos mencionar es que se puede grabar video a resolución de 320 píxeles directamente en la tarjeta de memoria. No todas pueden hacer eso, en este caso sí. Y también, por supuesto, podemos tomar fotografía en calidad de megapíxel, un megapíxel precisamente. Okay. En este caso ya tenemos un cassette ya instalado, lo vamos a reproducir. Okay. Aquí hemos cambiado al menú de tarjeta de memoria, simplemente para que vean. Okay. Vamos a explicar un poquito aquí. Tenemos 320 píxeles, era lo que les mencionaba, calidad fina. Y me parece que podemos tomar, sí, bueno, no, más bien la tarjeta de memoria es de 8 megabytes. Entonces, pues la cantidad de fotos es limitada, ¿no? Es limitada, parece que serán 101 fotografías. Ok, y de hecho sí, la tarjeta es de 8 megabytes, ahí lo vamos a mostrar ahorita. Ahí está, es 8 megabytes de Memory Stick Duo, ok. Esta tarjeta no va incluida, simplemente la estamos utilizando para poder hacer la demostración completa de esta cámara, para que vean cómo es que toman las fotografías. Ahí está, accediendo al folder de la cámara, bueno, ahí está, ok. Bueno, así es folder este, ¿no? Entonces, vamos ahora con el menú, perdón, el playback y edición. Vamos a ver qué es lo que hay en el cassette. A ver, play. Ok, ahí está. Se escucha muy bien, se ve muy bien, sin ningún problema. Ok, ahí está. Okay. Vamos a regresarlo un poco.
dejamos sostenido el botón de regresar y ahí está. Vamos a ver más material que se grabó antes. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Regresemos al menú de... Ok. El de tarjeta de memoria. Para poder grabar video hay que estar en el menú de tarjeta, si no, no te permite grabar. Vamos a manipular lo que es el zoom con este control. Ese control está respondiendo muy bien. Vean ustedes, ahorita vamos a hacer un zoom. Ahí está. Ok. Ahí lo está activando. De hecho, en la pantalla se alcanza a ver la frecuencia que manda el remoto. Ok. Voy a tomar una foto. Vamos a tomar una foto y vean lo que sucede. Ok. Voy a abrir la toma. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está la foto. Bien tomadita, bien suave. Ok. Con el control remoto. Otra vez. Ok. Muy suave. Y otra vez lo vamos a de frente para que vean. Ok. Está muy suave. Ese es el flash. Y como se pueden dar cuenta, las imágenes no están tan mal, están suaves. Vamos a cambiarle aquí lo que es Play Edit. Y para ver lo que tomamos con la cámara, con la tarjeta, vamos ahí a donde se miraba el icono. Ahí está la imagen. Ok. Y ahí está. Salta atrás. Ok. Ok. Sí, eso fue lo que tomamos. A ver. Sí. Ok. Ok. Y pues para tomar video, vamos a tomar un video así rapidito. Volvemos otra vez a lo que es tarjeta de memoria. Ok. Vamos a darle rec. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabando, 3, 2, 3, 2, 1, vamos a pausar con el remoto, ahí está, ok, ahora vamos a ver qué onda con este video, y aquí, playback, pero de la tarjeta, ok, ahí vamos a verlo, y le ponemos play aquí, ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabando, 3, 2, 3, 2, 1, vamos a pausar con el remoto, y ahí está, ok. Ahí vieron que sí, efectivamente sí pudo grabar en la tarjeta de memoria sin problema. Ahora vamos a ver una grabación así rapidito. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabando ahora en cassette. Vamos a hacer un zoom. Un zoom aquí bien suave. Ok. Grabando, 3, 2, 1. Y vamos a alejar el zoom otra vez. Vamos a alejarlo. Ahí está. Finalizamos. Ok. Vamos a volver otra vez al menú, pero de playback. Aquí. Ahora le vamos a dar play aquí. Acá no, porque es playback solamente para la tarjeta. Grabamos en el cassette. Dale play. Vamos a regresar. Aproximadamente ya me pasé. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, grabando ahora en cassette. Vamos a hacer un zoom. Un zoom aquí bien suave. Okay. Grabando, 3, 2, 1. Y vamos a alejar el zoom otra vez. Vamos a alejarlo. Ahí está. Finalizamos. Ahí está. Ok. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, efectivamente la videocámara cumple con todas sus funciones. Está muy suave la videocámara. A mí me gusta mucho el desempeño que tiene y pues bueno, está funcionando en su totalidad. Ok, vamos a desconectarla aquí para no estar lastimando el cable. Y bueno, de hecho lo tenemos que conectar porque no se batalla mucho aquí cuando conectas aquí un aparato al adaptador, pero lo hemos hecho porque, como les digo, la cámara efectivamente traía 2 baterías, pero no retuvo la carga. Entonces en realidad pues bueno, ok, ahí está. Vamos a